Y bien, pues el tema de este CARE, como decíamos en la introducción, no ha sido un tema sectorial, sino más bien lo que se está abordando es el compromiso de los empresarios con el futuro, la construcción del futuro del país. El Perú ya se puede dar el lujo de pensar el futuro. Y se llama precisamente Líderes Empresariales, Compromiso con el Perú, pero tienen subtítulo un poco más sugerente: el país que soñamos está en tus manos. Ese es el subtítulo de este CARE. Bueno, estamos ahora con dos personas que han participado en mesas distintas, pero con intervenciones muy interesantes. Beatriz Rosa, a quien ustedes ya conocen, ella es socia de Ernst & Young, pero además es presidenta, o era presidenta de Ciudadanos al Día, no creo que sigue siendo Ciudadanos al Día, y Alberto Vergara, que es un politólogo de la nueva generación brillante de politólogos que hay en el Perú ahora, y que, está haciendo su doctorado, entiendo, en Estados Unidos, pero viene de vez en cuando, o ya terminó el doctorado. Ya terminó, ahora un postdoctorado. Ah, un postdoctorado, imagínate. Eso es una categoría que no conocía. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Jaime? Bueno, Beatriz, el país que soñamos está en tus manos. ¿De qué se trata? Decíamos, hay un sueño. ¿En qué consistiría ese sueño? ¿Podemos construir ese sueño? ¿Por qué estamos hablando de esto ahora? Es decir, ¿cuál es el tema exacto de este CARE? ¿Cómo lo ves? Es sintomático que aquí en Arequipa estemos hablando del país que soñamos, y que el empresariado, a través de IPAE, Instituto Peruano de Acción Empresarial, haya dicho: este año, cuando se celebran los 50 años del CADE, queremos reflexionar sobre el rol del sector privado. Queremos reflexionar no qué es lo que le tenemos que pedir a los otros actores, sino qué es lo que nos toca hacer en el rol. Y en ese sentido, uno de los paneles que hemos estado es el Perú que soñamos. Claro. Y en ese Perú que soñamos, ¿cómo está la empresa privada? Y cómo podemos contribuir a hacer un país más sostenible. Y la empresa privada, la empresa privada ha evolucionado desde ese punto de vista. Hay el tema de la responsabilidad social, del que ya hemos sabido hablar mucho, pero por ejemplo a nivel gremial, los gremios han avanzado, su compromiso es cada vez más inteligente con el país, más identificado con el país en su conjunto. ¿Cómo ves la evolución de los empresarios en el país? Creo que estamos en un momento muy interesante. Si uno ve el nivel de asistencia récord que tiene esta CADE, sí, y quiénes son los empresarios que han venido, marca un hito, un derrotero, una preocupación por crear unas nuevas maneras de vincularnos en el país. Hay un tema del rol de los gremios, y sí, habría que aplicar más gobierno corporativo a los propios gremios. Sí, sin embargo, se está avanzando. Hay una preocupación por querer enfrentar temas. El hecho de que tantas autoridades hayan venido a participar, oyendo qué es lo que el sector empresarial está pensando que debe de hacer. Yo siento que hay algo que nos está pasando, puede tener que ver con la situación económica, con que hay una nueva generación de gerentes generales que está asumiendo la dirección de las empresas en el país, con un cambio cultural que ha habido, pero muchos factores que están haciendo que el sector empresarial sea el motor del desarrollo. Claro. Bueno, de hecho, claro, en la época, digamos, populista, proteccionista, el empresario era una persona que se dedicaba, por las propias reglas de juego, a buscar su propio beneficio, digamos, a buscar beneficios, ventajas del poder, a gestionar que le den el arancel, que le bajen el impuesto, que a eso se dedicaba. Ahora están dedicados a la competencia internacional, están dedicados a producir, a aumentar la productividad. Pero ya, me imagino que llega el momento de dar un salto también a planteamientos más generales, porque el país, tienes que construir un país, tienes que construir unas reglas de juego, tienes que construir una... ¿Cómo ves eso, Alberto? Digamos, aquí lo que falta es dar un paso hacia la construcción. Hay que construir un Estado, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ese cambio está un poco en la dirección de lo que ustedes mencionan, y lo puedo graficar desde un ejemplo así propio de la disciplina. De los politólogos solo se acordaban de nosotros cuando había un terror electoral. Ahí te llamaban a decir, ¿qué va a pasar?, ¿no? Y es la primera vez que realmente hay una preocupación en que se acuerdan de un politólogo para hablar de instituciones a largo plazo. No hay una elección en pocos meses. O sea, sí creo que es una evidencia de que hay una preocupación por
que este crecimiento económico fantástico por el que hemos pasado en los últimos años no sea pues un hipo más en una larga trayectoria de desarrollo económico que no es seguido de desarrollo institucional, que es lo que te prepara para cuando las vacas se enflaquecen, ¿no? Y entonces eso pasa por una... Y me parece que ha sido el tema que ha estado un poco en el hilo de muchas de las exposiciones de Luis Torres en la mañana, el presidente de esta CADE, ¿no? Que creo que ese fue un poco su discurso, es decir, estamos unos empresarios. Yo creo que lo que les ha dicho, no sé si me voy más allá de lo que él quisiera, pero lo que ha dicho es, o sea, además de clase alta, tienen que ser élite, ¿no? Claro, o sea, además de clase alta, tienes que comprarte el papel hay unos deberes que llegan con el bienestar que has adquirido, que es un deber de construir eso y el país y el futuro, ¿no? Pero ahí qué pasa, porque digamos, hace 20, 30 años, cuando estábamos en el modelo anterior, el proteccionista que mencionaba antes, claro, el empresario trataba de tener perfil bajo, de no aparecer, porque además eventualmente si aparecía también le cortaban la cabeza, eventualmente podía ser expropiado, digamos, el hombre estaba en una actitud defensiva. Digamos, esos genes han quedado de alguna manera, el empresario todavía no se arriesga, no da el salto a la política, por ejemplo, ¿no? ¿Pero eso es lo que se requiere del empresariado? ¿Preocuparse por el país es dar el salto a la política? ¿O la política debe ser el arte de los políticos? Pero el empresario, lo que yo siento que está ocurriendo, como estás planteando, es cambiar el enfoque de cuál es el centro de mi actividad. ¿Es el corto plazo y la rentabilidad de mi empresa este año? ¿O es tener primero al Perú y satisfacer necesidades de la gente, y la rentabilidad va a ser consecuencia de eso? Suena que es casi lo mismo, pero es totalmente diferente. El orden de los factores en este caso sí cambia el producto. Y no se trata de que el empresario tenga que entrar en política o financiar política. Lo que se trata es de cómo entendemos mejor nuestra relación con el entorno, y cómo desde la propia actividad empresarial esa relación con el entorno puede ayudar a reducir riesgos para la empresa y para el país. Bueno, pero ¿cómo se hace eso? Digamos, ¿cómo? Porque el problema es que la política está hace mucho tiempo desvalorizada, ¿no? En el país, por eso es que nadie quiere ingresar a la política. Termina la política en manos de terceras, cuartas filas, digamos, se necesita un mayor compromiso con la política misma, se necesita construir política, construir partidos políticos, ¿no es cierto, Alberto? Sí, bueno, instituciones en distintos ángulos, ¿no? Yo sí creo que los empresarios tienen un papel que jugar. Efectivamente no tienen por qué saltar a ser candidatos, pero sí un papel que jugar en el tipo de respaldo que dan a los candidatos, en el tipo de convicciones que van a apoyar. Creo que sí hay una necesidad de un empresariado más vinculado a cuestiones, a protopartidos o movimientos regionales que sean un poco más estables, ¿no? Creo que hay una suerte de deber de apostar por algunas figuras o algunos movimientos que estén más cerca de tus convicciones, que lo que prevalece desde hace varios años, que es que le ponen un poco de plata a todos los candidatos para ver cuál es el que sale. Creo que sí hay, de ese lado yo diría que hace falta, sobre todo y pensando mucho en las regiones, sí creo que hay una necesidad de construir esa vinculación más estable entre cámaras de comercio, empresas privadas y algunos movimientos políticos. Pero en esa línea yo vería hacer política o de repente comprarse el pleito de resolver algunos problemas nacionales. Por ejemplo, el tema de la corrupción. Este hecho de que el sector privado, de mano con el sector estatal, están diciendo el 9 de diciembre vamos a hacer una marcha contra la corrupción, vamos a desterrar la corrupción. Eso es inédito en nuestro país, y hoy día, conversando con distintos de representantes gremiales, el presidente de CONFIEP, hay un compromiso de querer hacer algo. Creo que es una manera en que el sector empresarial entra a la cosa pública sin necesidad de tener que ser candidato, pero entra a comprarse el pleito del bien común. ¿No? Y creo que ahí es donde comenzamos a ver cuando cambias del corto plazo al largo plazo y entra la gerencia, la capacidad de estrategia del sector empresarial. Podríamos comenzar a abordar temas nacionales que hasta ahora han sido no resueltos. Digamos, podrían el sector empresariado ayudar, el empresariado ayudar muchísimo más en la conformación de masa
de capacidad política, por ejemplo, en el interior del país, de liderazgo político, de generar, pues, ¿qué te puedo decir? Ambientes de discusión, seminarios que discutan temas políticos, temas de desarrollo económico, de inversión, que vayan generando consensos en el interior, que vayan preparando liderazgos, no sé, no necesariamente ellos, claro, ser candidatos, pero sí generar escenarios que permitan la generación de líderes que provengan no solamente del ámbito puramente sindical o de los frentes de defensa, no sé. En fin, pero lo estamos viendo, o sea, hoy día hemos oído al presidente regional de Moquegua, y él es un empresario que dejó la actividad empresarial y entrado a ser ahora presidente regional, aplicando todos los criterios gerenciales y haciendo algo bastante interesante. O sea, también tenemos esos otros lados a nivel regional, ¿no? Y con él, Javier Atkins y varios más, ¿no? Ahí tal vez una distinción que habría que hacer, no conozco ningún trabajo que haya tocado ese tema, pero tal vez algo que es importante es de qué actividad empresarial vienen. O sea, creo que ahí hay algo que es interesante. No es lo mismo. Es decir, ahí para mí es más difícil ver la llegada de presidentes regionales que han hecho dinero con casinos, ¿sí? Y se convierten en presidentes regionales. Es decir, no me parece que toda actividad empresarial sea necesariamente la que te lleva a la política. También hay un conducto que debería estar más institucionalizado, de algún tipo de filtro. Me quedaría sorprendido si supieras que hay algunos presidentes regionales que vienen, me parece, no sé si es el de hay algunos, no sé si es Ayacucho, me parece, que tenía casinos. Sí, claro, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Y hay otros que vienen de narcotráfico. O sea que, bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Seguimos conversando entonces con Beatriz Boza y Alberto Vergara. Uno podría decir que el hecho de, digamos, tú mencionabas, Alberto, en tu presentación que un caso como el de Conga, por ejemplo, ha sido mucho más, finalmente encalló y dejó de ser, aunque todavía hay esperanzas, porque no hay un sistema para aglutinar los intereses, no hay partidos que hubiesen podido manejar el asunto, no hay operadores políticos, el gobierno no. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que yo quería decir es que a mí me parece que en algún sentido ha habido una suerte de satanización de algunos actores, y en realidad también uno puede ver ese conflicto desde una mirada más sistémica, ¿no? Más de una serie de problemas generales que atraviesan a las dos partes en conflicto en ese preciso punto, ¿no? Entonces mi punto era básicamente mostrar que tanto la oposición en Cajamarca como el gobierno adolecía de problemas similares, es decir, liderazgos fragmentados, falta de cohesión en términos de ideas, es decir, una serie de factores de los dos lados que impedían llegar a un acuerdo, o que por lo menos dificultaban el acuerdo final, y que no es solamente la fragmentación de un lado o del otro. Es decir, teníamos del lado del gobierno un primer ministro y un ministro del Interior que claramente no estaban alineados en la misma idea, y enfrente en la oposición cajamarquina también una fragmentación. Entonces mi punto era que estos problemas de acción colectiva, de cómo resuelves esos problemas de coordinación, tienen un impacto a la postre en el crecimiento económico, en la manera de distribuir la riqueza en el Perú. Es decir, ahí hay un problema de cómo generas estas plataformas que puedan coordinar mejor los intereses. Necesariamente culpa de alguien en particular, es más bien reflejo de un sistema que va tendiendo cada vez más que tiende a la fragmentación, no se detiene. Sí, pues, ¿no se detiene, es una explosión que no cesa, ¿no? La entropía es cada vez mayor. Pero claro, uno es, ¿hasta qué punto es realmente perentorio, necesario? Así como tenemos que tener un poder judicial que funcione mucho mejor, mucho más eficiente y menos corrupto, que tenemos que tener una educación pública mucho mejor, ¿hasta qué punto es realmente un sistema de partidos políticos, de pocos partidos políticos estables? Porque si es necesario hay que proponerse construirlo, ¿no? Digamos, hemos funcionado un tiempo largo, más o menos largo, ya varios años sin un sistema de partidos políticos, y eso tiene solo una ventaja, me parece a mí, y es que
entroniza a la tecnocracia, ¿no es cierto? Entonces en el Ministerio de Economía los tecnócratas gobiernan. No vas a, porque no tienes un partido populista fuerte que pueda tomar el poder y entonces despedir a todos los, no, sino que ya hay una continuidad. Pero llega un momento en que pasa, lo que estamos mencionando, digamos, los conflictos son cada vez menos manejables, no hay un sistema de partidos que permita canalizar, procesar, aglutinar los intereses, en fin. No sé cómo ves esto, Beatriz, que tú, claro, tú no estás en el mundo de la política, pero ¿no te parece o no te parece que hay que apuntar a construir de alguna manera un sistema de partidos? Claramente, y es necesario, pero también una idea para ver esta problemática de un ángulo distinto. Si creemos que todo debe ser, hay un pensamiento claro y a dónde debemos de ir y el norte es único, y si creemos que una persona tecnócrata debe ser quien decida hacia dónde vamos, lo que está pasando hoy día en el Perú es un caos. Sí, pues. Tenemos presidentes regionales que deciden, tenemos 190 y tantos alcaldes, y esto es un caos. Pero si vemos que eso se llama democracia, y se llama que hemos dado poder a las regiones, sí, y se llama que estamos en un proceso de descentralización que con marchas y contramarchas, pero que va avanzando, y nos ponemos a pensar qué es lo que significa eso para la sostenibilidad del país, vamos a decir, de repente no vamos a avanzar tan rápido, pero por lo menos estamos ejerciendo libertad. Y la pregunta es si es que desde Lima tenemos la capacidad de entender eso que está pasando y vincularnos para generar significados compartidos. Y que no va a ser de un único pensamiento o de un único tecnócrata o de una única orientación, sino que va a ser un proceso de conversación y de convergencia, en donde incluso vamos a poder discrepar. Y creo que es eso lo que nos está pasando. Y el desafío más grande es para nosotros los limeños. Y en el caso de las empresas, ¿cómo es que uno, independientemente si estás en Perú o en cualquier otra parte del mundo, hoy día las redes sociales te están generando este caos que es como que sentimos que vivas en Lima, ¿no? Porque los ataques vienen de todos los lados. Pero ese es algo que está acá y en el mundo para quedarse. Y la pregunta es cómo cambiamos nuestros marcos conceptuales, nuestra acción y nuestra manera de vincularnos para poder hacer sostenible nuestra propia actividad. Alberto, ¿cómo reaccionaría frente a esto? Bueno, de hecho, la respuesta se ha dicho mucho aquí, ¿no? Se ha hablado mucho de liderazgo, ¿no? Y liderazgo, lo importante que es el liderazgo. Yo tengo la impresión, no puedo opinar del mundo empresarial, que conozco menos, pero en el Estado peruano ha habido, como mencionas tú, estas islas de eficiencia, donde no ha faltado liderazgo. En realidad, la revolución de las carreteras en el Perú, por ejemplo, ha habido liderazgo en el sector transportes para que haya habido esta expansión de las carreteras. Entonces creo que algo de liderazgo tenemos desde el Estado, hay que construir más. Pero lo que me parece una ausencia es que ¿a quién lideras? Y no hay una preocupación por el ciudadano. Es decir, la palabra ciudadano me parece que brilla por su ausencia en esto. Es decir, la idea de liderazgo solo no puede ser que vas a liderar borregos, pues, ¿no? Necesitas construir también ciudadanos que finalmente son la república, las libertades, no radican en la visión y la sabiduría de sus líderes, sino en las costumbres y el corazón de sus ciudadanos, ¿no es cierto? Es ahí donde vive la libertad, es en los ciudadanos y no en los líderes. Entonces yo creo que hay que complementar en alguna medida la perspectiva de entrada desde los líderes con ciudadanía. Además, nuestros niveles de ciudadanía son paupérrimos en términos comparados en América Latina. O sea, es realmente en el último latinobarómetro, en la pregunta sobre si sus connacionales, cuántos saben sus connacionales sus derechos y sus deberes, el Perú es el último de América Latina, es el último, por debajo de todo el mundo, y el crecimiento económico no está resolviendo eso, ¿no? Fíjate el rol que puede tener la empresa privada, ¿no? El caso de Graña, por ejemplo, Graña y Montero. En los proyectos de Mi Vivienda se han dado percatado que no solo hay que hacer casas, sino que hay que generar hogares. Yo lo digo en mis palabras, ellos tienen otra manera de ponerlo, pero hay que generar hogares. ¿Y esto qué significa? Enseñarle a la gente que va a estar ahora en Mi Vivienda, enseñarle a convivir en un nuevo barrio.
Y eso implica derechos y deberes. ¿Cómo vas a manejar la junta, la propiedad horizontal, el manejo de los espacios comunes? Es enseñar también derechos y es enseñar deberes. Y lo están haciendo simplemente para que sea más vivible y tenga un mejor clima y un mejor valor esa propiedad a que le están invitando a que pueda participar. En los estándares de Perú 2021 de responsabilidad social hay un estándar que está referido al Estado y la ciudadanía y que dice que es responsabilidad de las empresas enseñar derechos a los ciudadanos. Está ahí. ¿Cuántas empresas están a través de su propia línea de negocio y de su core enseñando qué derechos y qué deberes tenemos los ciudadanos? ¿Que es tarea del Estado? Sí, pero perfectamente puede ir acompañada. Pero también es cierto que esa subciudadanía, digamos, tiene que ver con un subdesarrollo económico en las zonas alejadas del mercado. Digamos, los derechos civiles elementales como a la propiedad, al contrato, a un poder judicial que funcione, etcétera, en los sectores rurales andinos casi no, están infradesarrollados porque son sectores que todavía están parcialmente en una economía de autoconsumo, incluso, es decir, están en una economía precapitalista. Entonces, hay un desarrollo de base que falta y que ahora se está produciendo. Por los últimos 20 años esa realidad se está integrando cada vez más. Claro, el asunto es, ahí es ese tránsito complicado que de alguna manera también genera conflictos, ¿no? Pero Beatriz señalaba que esta riqueza descentralizante que se está produciendo, descentralizada, es positiva. De acuerdo, pero desde un punto de vista es caótica, desde otro punto de vista es el ejercicio de la libertad, en fin. Pero tampoco no podemos exagerar en el lado de la anarquía absoluta y de la fragmentación total. Es decir, esto de alguna manera hay que reintegrarlo también con partidos políticos que funcionen, restableciendo algunos grados de control del gobierno central, para darle una fuerza mucho mayor, porque a esa misma... Pero no solo en esa dimensión de que hay que construir algo. La ley de descentralización preveía que el 2004 estos gobiernos regionales tenían que juntarse en crear regiones, que es lo que no ha ocurrido. Así es. ¿No es cierto? Entonces, no es que esto se planeó y se diseñó que hubiera 25 gobiernos regionales sobre 25 departamentos. Eso tenía que haber acabado hace un montón de tiempo. El problema es que se quedó. Sí. Entonces, hay un... Sí, o sea, no solo es un asunto de partidos, también es un asunto desde el Estado, de la institucionalidad, de cómo se reparte el poder, que no está resuelto, ¿no? Y claramente nada de anarquías tampoco, ni de separatismos, o sea, no, somos un país y es unitario y debemos continuar. Y necesitamos una autoridad que sea firme y que sea fuerte y que le ponga coto a la violencia. No cabe la menor duda de eso. Pero que la ley se puede aplicar, que la ley se aplique de igual a todos y que todos la respetemos y que no hayan unos que, oye, este no tiene que cumplir y este sí. Y que no tengamos solo un grupo que está siendo fiscalizado y otro que es informal y que la pasa piola. Claramente eso no. Pero el hecho de que el poder esté descentralizado, el hecho de que ahora tengamos más malls que se están abriendo, o sea, ya me han contado hoy día que en Arequipa van a haber 6 nuevos malls, ¿no? O sea, eso es muy positivo. Eso no es por la descentralización política, la descentralización económica, sino por el modelo económico. Pero van de la mano. Van de la mano. No sé. La descentralización política debería ser el resultado de un fin. Eso sería otra discusión. Ya no tenemos tiempo, ¿no? Eso ocurre a pesar de la descentralización. Porque hay Bueno, yo les agradezco mucho a Beatriz Boza y a Alberto Vergara por esta conversación. Lamentablemente el tiempo es así, siempre aprieta. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos.